¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21 en punto, 9 grados la temperatura en Asunción. Estamos arrancando Cara o Cruz, como cada domingo por Unicanal. Clary Arias, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Una noche muy cargada. Hay que hablar que esta semana nos enteramos de la última designación en el gabinete de Marito Abdo. El Ministerio de Educación estará a cargo del político Eduardo Peta. Así que, por supuesto que es un tema para hablarlo. ¿Y otros temas? Es así, vamos a tener un mano a mano con Robert Cano, él va a ser viceministro de Educación Superior y después van a estar representantes del gremio de los sindicatos y también de los estudiantes. No nos pudimos sentar juntos ya. Y no porque vamos a hablar, enfocarnos en temas puntuales con el ingeniero Robert Cano y después vamos a hablar con los estudiantes porque ellos tienen más bien una valoración política acerca de la designación de Peta y Cano es eminentemente técnico. No está influenciado en el tema político. Lo entendí, Jorge, lo entendí. Y el otro, ¿para qué preguntas entonces? El otro tema, vamos a hablar con un mano a mano con el director de la entidad binacional Yacyretá, el ingeniero Ángel María Recalde, este cuestionamiento que hacen algunos sectores, incluso se habla de una movilización el día de mañana en relación al acuerdo Cartes-Macri. Vamos a tratar de que nos explique en qué realmente consiste esto que se acordó y que la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada. Bueno, y hay un tercer tema, ¿no? Es así. El tercer tema tiene que ver con esto, que es una iniciativa del Ministerio del Trabajo. Se presentó al Parlamento la ley del empleo parcial. Hay un sector sindical, específicamente la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, la CUT-A. Ellos dicen que esto en realidad, antes de ser un beneficio, podría significar un retroceso. Y vamos a hablar con representantes del Ministerio del Trabajo, del sector sindical y un representante de la Cámara Paraguaya de Supermercados, el señor Cristian Ciplix. Tres temas fantásticos. Arranquemos con el informe entonces de nuestra compañera Claudia Aguilera. Buenas noches, Claudia. ¿Qué tal, Clary? ¿Cómo estás, Jorge? Un saludo también a todas las personas que comparten esta transmisión de Cara o Cruz a través de Unicanal y, por supuesto, también de Radio 1650 AM, la primera del dial. Y tenemos que hablar acerca de la educación, esta confirmación que la dio el presidente electo Mario Abdo Benítez. El ministro será Eduardo Peta, ex fiscal y también ex senador, y lo va a acompañar Nancy Ovelar como viceministra de Educación. En el siguiente informe resaltamos algunos desafíos y por supuesto también algunos datos de la realidad del sistema educativo en Paraguay. El presidente electo Mario Abdo Benítez designó a Eduardo Peta como ministro de Educación y Ciencias y a Nancy Ovelar como viceministra de la cartera educativa. Esta decisión ha generado diversas críticas. Algunos sectores apuntan a la falta de trayectoria académica del ex fiscal y ex senador Eduardo Peta y otros optan por darle una oportunidad considerando su lucha contra la corrupción. En tanto se da la discusión, existe un aspecto muy claro y son los desafíos que enfrentará Eduardo Peta. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial en su reporte anual de competitividad posiciona a Paraguay en el puesto 124 en el ranking mundial de 137 países. La educación primaria paraguaya está casi al mismo nivel de Mozambique, Yemen u otros países que han sufrido guerras civiles o catástrofes naturales. Según cifras de la cartera educativa, solo el 30% de los estudiantes logra culminar los 12 años de escolaridad. Pero eso no es todo. Al pasar al nivel universitario, solamente 1 de cada 10 logra culminar la carrera. Otro aspecto a atender es la baja inversión en educación. La UNESCO recomienda destinar a este sector el 7% del Producto Interno Bruto y Paraguay está en la mitad actualmente. Pero llegar a destinar todo este monto tampoco sería un logro porque el MEC ha demostrado serias falencias a la hora de ejecutar los fondos. Y como siempre ya establecemos una consulta en la cuenta de Twitter, Cara o Cruz PI, y es la siguiente. ¿Confías en el equipo que asumirá el 15 de agosto en educación con Peta a la cabeza? ¿Sí o no? Y también pueden dejar sus comentarios con el hashtag COCPI y por supuesto también participar de esta pregunta que ya queda habilitada. Bueno, muchas gracias, Claudia. Presentamos a nuestro invitado, el ingeniero Robert Cano, futuro viceministro de Educación Superior. ¿Cómo estás, Robert? Jorge, muy buenas noches. Clary, Claudia, un gusto estar aquí con ustedes. Ingeniero, ¿cómo fue la conformación de este equipo de trabajo
del gobierno electo, porque, caramba, fue la última designación que escuchamos de boca del presidente electo y eso hace suponer, a lo mejor estamos muy equivocados, cierta improvisación en la conformación de este equipo de trabajo. Usted, la señora Ovelar y el ministro nominado Peta. Definitivamente la cartera de educación es una de las más delicadas, es el ministerio que tiene mayor capilaridad en presencia territorial a nivel país y considero que tomar la decisión de quiénes van a llevar adelante esta cartera no habrá sido una decisión fácil. Entonces se habrán tomado su tiempo y bueno, afortunadamente ya tenemos humo blanco, ya podemos comenzar a trabajar los planes ya con el equipo. Ya hubo un equipo de transición trabajando antes. ¿Usted estuvo conformando ese equipo? Estuvo liderado por Nancy Ovelar, dentro de la interacción que había entre el gobierno entrante y saliente. Y yo me integré hace poco al equipo. No obstante, ya tengo una trayectoria en educación bastante extensa. ¿Le puedo preguntar, llevado por quién, ingeniero Cano? ¿En mi caso? Sí, en su caso. En mi caso particular, si ustedes no me conocen, ya he tenido una cierta trayectoria en educación. Imagino que el ministro Peta ha hablado con varias personas y estoy muy contento de que de alguna forma mi perfil haya convencido porque estoy con muchas ganas de aportar a la educación. Eminentemente técnico su perfil. No tengo afiliación política, como me gusta decirlo, no he pisado jamás una seccional ni tampoco un comité liberal. Lo del ingeniero Benjamín Barán, ¿eso está ya confirmado o él todavía no confirmó para el área Se habló con tecnológica? Benjamín Barán, una persona de reconocido prestigio, Sí, todos sin lo ninguna conocen. duda. Él, lastimosamente, por cuestiones personales, va a acompañar como asesor permanente, según nos comentaba el ministro designado, pero lastimosamente no nos va a poder acompañar como viceministro de Ciencias. No obstante, al tenerlo cerca, creo que vamos a tener un valioso recurso que nos va a impulsar ese sector tan importante como las ciencias. Cuando mencionan, por ejemplo, el perfil del ex senador Eduardo Peta, y ya las primeras declaraciones decían, él se va a concentrar, necesitamos un ministro que tenga cintura para negociar con los sindicatos y también con los gremios estudiantiles. Entonces nosotros decíamos, ¿y en qué momento quién se va a ocupar de lo más central, que es el contenido de la educación? Supongo que ahí entran ustedes. Sí, yo creo que, y lo digo con absoluta sinceridad, creo que la combinación es bastante buena, porque quienes tenemos un perfil técnico y estamos acostumbrados a mojar la camiseta y a entrarnos en la problemática, generalmente no estamos muy acostumbrados a lidiar con cuestiones políticas que siempre hay. El Ministerio de Educación y Ciencias, como ministerio enorme que es grande, tiene una problemática a nivel de campo, como se dice, y vieron los resultados recién en el informe, pero también hay una interacción permanente con sectores políticos. Convengamos que hay mucha presión política, existe esa presión política, y creo que el ministro Peta designado ha dado muestras claras de ser una persona preparada para enfrentar ese tipo de situaciones, que yo particularmente todavía no tengo esa gimnasia de trabajar con presiones políticas fuertes, pero me da a mí particularmente, y creo que también a la viceministra Nancy, la tranquilidad de tener, como que dice, un paraguas que nos permita dedicarnos exclusivamente a la cuestión técnica, que es la fundamental. Ingeniero Robert Cano, usted se va a encargar del Viceministerio de Educación Superior. Estamos hablando de que en la transición hemos visto un fenómeno muy interesante de hambre de aprender por parte de la juventud, sí. Y se han multiplicado las universidades en nuestro país, en el sector privado. Ha crecido enormemente también, como no, la UNA, y creo que sigue siendo la universidad de mayor prestigio. Ahora, también hemos visto, por lástima, en los últimos años, jóvenes engañados, ¿no? Jóvenes que Totalmente van y que creen que pagar una cuota les da la posibilidad ya de tener un título y ejercer ciertas profesiones. Hemos visto un engaño terrible, porque aquí el engaño es doble. Al joven, al que le sacan el dinero, sacrificio a probablemente sus padres y él mismo en su primera experiencia laboral. Y segundo, el engaño a la sociedad, habilitar a alguien a ser médico, a ser enfermero, a ser contador, a hacer lo que fuera haya elegido. ¿Cómo van a trabajar en esto en los próximos 5 años con respecto a que si Juan González va a una universidad, reciba calidad en educación? Sí. Realmente el marco legal hoy día le da al Ministerio de Educación, no tiene la rectoría total de lo que es la educación superior, somos parte del Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES, eso está creado por la Ley de Educación Superior, pero de lo que yo particularmente, que creo voy a estar formando parte del CONES, me podría sustentar es en el artículo 47, inciso B, que habla del derecho de los estudiantes.
Y dice concretamente, si pueden consultar, no recuerdo textualmente, pero dice que todo estudiante tiene derecho a una educación universitaria igualitaria o que le dé iguales oportunidades de inserción laboral. Así habla. O sea, básicamente lo que dice ese artículo es que estudiar en la UNA o estudiar en cualquier otra universidad no debería ser diferente. Eso no es cierto hoy. Hoy día que vemos enormes diferencias ahí. Entonces, desde lo que sería nuestra participación en el CONES, si bien no tenemos la potestad de poder incidir directamente porque es un colegiado, creo que podemos hacer un fuerte alegato hacia ese artículo 47, inciso B, que nos permite bregar fuertemente en favor de los estudiantes para justamente lo que decís vos, tratar de que todo suba y que el nivel de alguna forma no tenga tanta diferencia como hoy se tiene. Es así. El otro día, recuerdo que la actual viceministra de Educación, María Esther Jiménez, insiste en algo que para el ministerio es una preocupación, como que tienen demasiado, María del Carmen Jiménez, demasiados frentes. Por un lado, los kits escolares, Sí. el proceso que lleva, el tiempo que eso le lleva al ministerio, le consume, el almuerzo, después lo que tiene que ver con la infraestructura. Entonces, todo muy bien, ¿verdad? Pero insisto, lo más importante, el pilar de lo que en el aula los chicos deben tener o los docentes deben enseñar, ¿en qué momento se concentra el ministerio? Esa es la pregunta. Es realmente una situación bastante incómoda para el ministerio porque, imagínense, Paraguay, eso según un estudio del Banco Mundial del año 2013, más o menos ya, teníamos un rezago en infraestructura. O sea, la inversión que Paraguay necesita hacer en infraestructura escolar nada más para poner a punto todas las cerca de 7.000 instituciones que hay en el Paraguay, requería un presupuesto de unos 1.100 millones de dólares. Eso es una cifra que es todo el presupuesto de un año de educación en Paraguay. Entonces, es cierto, son enormes desafíos, enormes rezagos. Lo que vos mencionabas es lo fundamental y es lo que creemos nosotros ahora tenemos la posibilidad de concentrarnos. Yo particularmente de educación superior y también confío en que la viceministra Nancy vamos a tener un fuerte foco en lo pedagógico, en esa interacción que se da todos los días entre 1,5 millones de estudiantes y 80.000 maestros. Esa interacción es la que vamos a focalizar. Tenemos ya unas cuantas ideas muy interesantes con las cuales podemos paliar deudas históricas que se han tenido con los maestros. Porque convengamos que tal vez duela decirlo y a mucha gente puede ofender lo que voy a decir, pero hemos notado, y lo digo porque lo viví en el departamento de Cazapá, el maestro tiene mucha voluntad, tiene muchas ganas de hacer su trabajo, tiene también muchas limitaciones, pero creo que hace falta más apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias al maestro en lo más importante que a veces para la gente pasa desapercibido, pero como bien dijiste, lo más importante que es la pedagogía, es la didáctica que se da todos los años. Yo creo que esa es una acción concreta, es una meta casi obsesiva de esta nueva administración que va a hacer, no es que va a tratar, va a hacer lo posible para llegar al maestro con lo que necesita concretamente. Claudia. Ahora, quería hacerle una consulta con respecto a este dato que escuchábamos en el informe. Un joven de cada 10 logra concluir la carrera universitaria. Sí. Además de este trabajo que mencionó con el CONES, en esta realidad se debe, supongo, ¿verdad?, de acuerdo a un informe también en el que usted es el protagonista, se debe a factores que están incluidos dentro de lo que es la educación inicial, el bachillerato. Son realidades que se deben atender de forma inmediata. ¿Cómo se va a trabajar, por ejemplo, en ese aspecto con Nancy Ovelar, que estaría involucrada en lo que es la educación inicial? Y también hablaba de una realidad con respecto a que un niño o una niña no aprende considerando la infraestructura pobre con la que se ofrece la educación y también todo lo que se refiere a la desnutrición, que se garantice el almuerzo y merienda escolar. ¿Cómo se va a atender esa realidad que es previa al momento de llegar al estudio terciario? Es un tema que lo estudiamos bastante. Antes que nada quería corregir un poco el informe. No son 30 de cada 100, hoy día son 41 de cada 100 los estudiantes que están culminando de secundaria. Ese es el informe 30. Si bien sigue siendo baja, ¿verdad? Es menos la mitad de los estudiantes. Sexto curso de antes, ingeniero. Sexto curso de antes. 41% de 100. Sí, 41%. Y eso, 40%. si hacemos un comparativo de región, ¿cómo estamos más o menos? Y hay una diversidad bastante importante. Por ejemplo, el departamento de Alto Paraguay tiene una bajísima tasa. El 12% de los estudiantes de Alto Paraguay culminan la secundaria. De cada 100 que entran en Alto Paraguay, 12 culminan la secundaria. Asunción, 78%. Bueno, perdone que interrumpí la pregunta y la respuesta que le estaba dando a la compañera. Pero Si no, para decir nada más, este 78%, pero ¿con qué calidad termina finalmente, por más que sea un porcentaje más alto? Bueno, vamos a la pregunta original, ¿verdad? Sí. Y creo que tocaste un tema central. Es cierto, nosotros como futuros gestores de la educación tenemos una responsabilidad ineludible de mejorar lo que decías vos, Jorge,
lo que pasa dentro del aula, esa interacción, eso es responsabilidad nuestra. Pero también tenemos que entender que el logro educativo, y no hago ninguna excusa, no pongo excusas, el logro educativo también depende de factores que están fuera del aula. Inclusive factores que ocurren antes de que el estudiante entre en el aula, el niño entre en el aula. Paraguay tenía, por ejemplo, en el año 2012, tenía un 12% de niños desnutridos crónicos. Y quiero explicar que no es una simple estadística, es algo bastante, como decía un expresidente, bastante, como decía él, bueno, no recuerdo el nombre como decía el expresidente, ¿verdad? Espeluznante, decía, espeluznante. ¿Recuerdan quién, verdad? Sí, sí. Entonces, esa cifra implica que antes de entrar a la escuela, el 12% de los niños paraguayos tenía limitaciones fisiológicas irreversibles para aprender. Y repito, limitaciones fisiológicas, porque el cerebro estaba dañado, fisiológicas irreversibles para aprender. Eso era Paraguay 2012. Ahora esa cifra está en el 6%. Paraguay es un país que tiene el 40% de sus niños, o sea, todos los nacimientos que se dan en el Paraguay, unos 125 en el año, el 40% se dan en hogares en situación de pobreza. Y eso no es simplemente una palabra de 7 letras, pobreza. Pobreza implica un montón de desventajas desde el vamos. El niño que vive en pobreza tiene una alta propensión a ser desnutrido, una baja cobertura en salud, cero estimulación en la familia, el clima educativo es bajo, entonces ya entra con desventajas al sistema educativo. Eso es fuera. Paraguay tiene que hacer también esfuerzos en ese sentido. Si nosotros queremos mejorar sensiblemente la calidad, por lo menos el potencial cognitivo de los estudiantes, tenemos que dar una enorme protección a la juventud y a la niñez que está antes de entrar a la escuela. Entonces, por un lado. Por otro lado, si hacemos toda la trayectoria a nivel país, y le voy a complementar porque es más preocupante esa estadística, si hacemos toda la trayectoria a nivel país, desde que comienzan en el primer grado hasta que se culmina la secundaria, digo, la universidad, de 100 niños que empiezan en el primer grado, de 100, 1 termina la universidad. Ese es un número de ahora. Sí, de ahora. Fíjate, 100 comienzan en el primer grado, avanzan y el abandono, no quiero más nunca utilizar el término deserción. Mucha gente dice deserción, no deserción. Es abandono o incluso expulsión. Entonces van abandonando, van siendo expulsados los niños, terminan 41 en la secundaria, el bachillerato, el sexto curso de antes. Promedio. Sí, de promedio. Después hay un abandono masivo, no todos pasan a la universidad. Solo el 5% de los jóvenes, la cifra no es muy actualizada porque no hay cifras muy recientes, pero allá por el 2013 teníamos que solo el 5%, del 5 a 7% de los jóvenes entre 19 y 25 años estaba estudiando en la universitaria. Entonces ahí tenés que solamente un estudiante culmina. Ahora, ingeniero Cano, es muy interesante lo que está mencionando, esas fuerzas exógenas que limitan la capacidad de aprender del paraguayo, de la paraguaya. Ahora, yo me imagino, como decía Claudia, que para ustedes es obligatorio que la educación inicial trabaje con la educación superior. ¿En qué sentido? Hemos visto este fenómeno y ahora estoy entendiendo con estos datos tristes que usted me da. Es decir, acá van chicos con hambre y obviamente con hambre nadie puede aprender. Y hay tan hambrientos que ya llegan muy mal y ya están dañados desde el inicio. ¿Cómo se hará la nivelación de estos jóvenes, principalmente en las escuelas públicas, para acceder, por ejemplo, a la UNA, en donde hay un examen de ingreso? Y hoy vemos que la UNA es una universidad de clase media alta, dicen algunos, ¿no? Pero por sobre todo una universidad de la clase media del área metropolitana porque está mejor preparada que los egresados del interior. Quería también desmitificar ese dato. Hay un estudio socioeconómico de los ingresantes de la UNA. Pueden entrar en la página web del rectorado. Excelente. Por una.pi, básicamente. Y bajan ese informe y vas a ver que no es tan así como dicen. Por más que vos te vayas a la UNA y recorras el parque automotor es bastante denso, eso es lo que se dan en vehículos, la mayoría. Sí, inclusive en un proyecto de ley hace poco tiempo se desmitificó ese dato. Exactamente, que estoy es importante que se sepa mencionando como leyenda. Yo enseño la UNA y la realidad les puedo asegurar que es diferente, muy diferente. Sí es necesario hacer, y de hecho una de las funciones del Ministerio de Educación Superior y Ciencias, así se llama, es justamente buscar esa vinculación entre la educación media y la universidad. Hay un enorme desbalance. Y en ese sentido tenemos propuestas concretas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, digo, pero antes que nada, quiero también bajar un poco las expectativas. Y por otro lado, generar esperanzas. ¿Por qué? Porque el plan que estamos pensando impulsar dentro del ministerio tiene que ver con un efecto procesual.
Y tenemos que entender algo. Un niño de 9º grado, que hoy día, aunque le inyectemos, por así decirlo, la mejor educación del mundo en el 9º grado, el resultado va a ser ineficiente porque ya tienen en su mochila 8 años de malos aprendizajes, de malas prácticas y un montón de falencias. ¿Se entiende? Entonces, pero lo que sí vamos a comenzar a hacer es un proceso que comienza en el nivel inicial y comienza a avanzar. Es como dar nacimiento a una nueva generación de estudiantes, por un lado. ¿Se entiende? ¿Pero qué es lo novedoso de ese Lo novedoso proceso? es el apoyo al maestro. Es lo que decía. Lo que tanto falta a la educación, y le digo porque los maestros lo reclaman, es un apoyo concreto para el desarrollo de sus clases. Y en eso vamos a trabajar intensamente. Afortunadamente, el Viceministerio de Educación Superior tiene a su cargo, dentro de la estructura orgánica, el organigrama, todo lo que sea materiales audiovisuales, por ejemplo, y creo que vamos a poner mucho foco, de hecho, vamos a poner mucho foco en el desarrollo de esos materiales audiovisuales, porque hoy día los niños son millennials, son Tal cual. la forma de que aprender es muy diferente. Entonces, vamos a poner mucho foco en eso. Los maestros van a tener mucho apoyo concreto, inclusive audiovisuales. Y hay algunas sorpresas muy interesantes que no quiero adelantar, pero que tenemos también pensadas hacerlas. Y por otro lado, en la educación media, que es la transición esa, también el maestro va a recibir ese apoyo concreto. Vamos a reformular algunas, no se va a cambiar el programa, o tal vez sí, porque hay que revisar si es que esa cantidad enorme de materias justifica o no, sabemos cómo es la educación media, pero lo que sí va a ser una constante dentro de tal vez ya a inicio de 2019 es un apoyo concreto al maestro, una cercanía más del ministerio, una proximidad del ministerio a sus maestros. Tengo que ir a la pausa. A la vuelta, es un reclamo, de hecho después vamos a hablar con una estudiante. Ellos insisten, ¿es una utopía, es factible lo del 7% del Producto Interno Bruto invertir en educación? Hablamos de ese tema a la vuelta de la pausa, ya venimos. Vivimos en un mundo lleno de filtros, donde la mayoría se esfuerza más en ocultar que en mostrar lo que realmente es. Por eso, Pool nos invita a volver a lo más natural, siendo nosotros mismos y que nos vean con toda la frescura que llevamos dentro. Así que la próxima vez que te hagas una selfie, no la edites, posteala tal cual sos. Pool menos filtro es más natural. Seguimos en Cara o Cruz por Unicanal y también por Radio 150 650 AM, la primera del dial. Y ya tenemos los primeros datos de esta encuesta que establecimos a través de la cuenta de Twitter, @CaroCruzPay. Y por ejemplo, en un 52% la gente sí confía en la gestión que va a llevar adelante el ministro Peta y su equipo, y en un 48% no confía en los próximos trabajos. Bueno, es el mismo número que hoy un matutino divulgaba también. No es alentador el número para arrancar, pero tampoco es decepcionante, es decir, la mitad. A veces publicaba en encuentro, no sé si viste, 52-48 también. Es decir, hay, digamos que, dudas razonables. Incertidumbre. Incertidumbre, pero generalmente un gobierno arranca con 78-80%, ¿verdad? Y esa nuestra encuesta, en Twitter, ingeniero Cano, la aclaramos. 300 personas en un bloque votaron. ¿Cuántas? Casi 300 en un bloque. Interesante el número, pero tampoco creen que es un desastre esta nominación de un político al frente del ministerio. Pero bueno, para desgranar los datos y las cuestiones, está usted aquí, viceministro Cano, repetimos, nominado para el viceministerio de Educación Superior. Bueno, esto que te preguntaba, Robert, antes de ir a la pausa, que los chicos dicen, tenemos una lista que le vamos a presentar al ministro de Educación, y allí insisten, desde varias administraciones, gobiernos anteriores, nos dicen que eso es factible, lo de la inversión 7% del Producto Interno Bruto, pues hasta ahora no se concreta. ¿Eso se puede dar o no? Yo digo que se tiene que dar, y es algo que venimos bregando hace tiempo. Yo vengo de sociedad civil tratando de llevar esas mismas banderas de los estudiantes, también de la sociedad civil en general. Es más, yo hice unos cálculos el año pasado, unos cálculos que realmente no sitúan a la inversión óptima en el 7%, sino en el 8.5%. Hice cálculos propios, ¿verdad? Si nosotros queremos que Paraguay tenga niveles de inversión similares por alumno a los de Chile, por ejemplo, eso implica que las aulas en Paraguay van a lucir como las de Chile, con tecnología, con una infraestructura digna, con alimentación escolar en todas las aulas, por ejemplo, como es en Chile.
la inversión necesaria para que lleguemos a eso es del orden del 8.5% de Paraguay. Obviamente eso, llegar de la noche a la mañana es imposible porque necesitamos hacer ajustes, implica buscar fuentes de financiamiento para esto. Y bueno, creo que el gobierno convencido está, ya ha dicho que la educación va a ser una prioridad, va a ser uno de los ejes fundamentales de gobierno. Quieren dejar un legado, nosotros acompañamos eso, por eso una de las razones justamente que me movieron a mí a sumarme a este equipo es la intención que se tiene de dar a la educación un orden, una posición superlativa o privilegiada, ¿verdad? Eso me anima y bueno, por eso vamos a poner todo el empeño en apoyar a esta gestión. Hay que entender que es cierto, hay mucha desconfianza porque hemos tenido esa promesa desde hace varios años, nadie nunca la cumplió. Esperemos que ya en este gobierno comencemos a dar los pasos y lleguemos por lo menos a un 6,5% al final de la gestión. Ingeniero Cano, usted es docente, pedagogo, entiende esta cuestión y a veces los que estamos desde afuera nos imaginamos un retraso sin precedente en nuestro país. Y paso a graficarle lo siguiente. Todavía en las aulas estamos, digamos, a la antigua, ¿no? Alumnos copiar esto y el alumno procede a copiar. Sí. O en la escuela estamos todavía haciendo figuritas con cáscara de huevo para los niños, cosas así. Y la verdad que cuando usted habló de tecnología, de la inclusión de la tecnología, me puse a pensar cuánto de eso puede ser posible, porque hoy nuestros chicos son realmente muy inteligentes con respecto al uso de la tecnología. Sí. ¿Por qué no podrían serlo a la hora de aprender en la escuela, en el colegio y en la universidad? Ese es justamente uno de los temas centrales en los que vamos a trabajar intensamente. De hecho, estamos trabajando ahora en estos días que están iniciando previos a la Asunción, porque creemos justamente lo que decís vos, ¿verdad? Los estudiantes que están hoy día en clase son de unas características muy diferentes a las que teníamos nosotros cuando estábamos en aula. Tienen una curiosidad innata, se aburren con facilidad. Entonces, y cuando hablamos de tecnología también quiero desmitificar el hecho de que no necesariamente estamos hablando de computadoras. Estamos hablando de recursos, este tipo de elementos, audiovisuales fundamentalmente, porque los chicos hoy día tienen una capacidad de retención que le va más por lo audiovisual que por lo esquemático. Y bueno, eso es lo que se va a implementar, esperemos ya a partir del 2019, porque vamos a trabajar intensamente, como les decía, en llegar al maestro, en darle las herramientas concretas que él necesita por dos motivos. Primero, porque es lo que se necesita hoy día para poder establecer una relación más interesante con los estudiantes. Y segundo, también de esa manera estamos dando al maestro un apoyo muy importante, un respaldo que de alguna forma puede ayudarle a compensar algunas limitaciones que pueda tener en el conocimiento de su disciplina. Ingeniero, le quiero interrumpir breve, Jorge, allí, para poner un ejemplo, vos que ya tenés una niña en edad escolar. No es un ejemplo burdo, es un ejemplo común de cómo la tecnología nos transformó la vida y eso nos llega a la educación, pero sí a los alrededores de la educación. He visto un fenómeno fantástico en los últimos tiempos, este tema del WhatsApp y los grupos de padres, ¿verdad? Sí. Que todos se comunican a través de un servicio de mensajería. Mami, ¿qué tenemos que entregar mañana? No sé, el trabajo de castellano, por un ejemplo. Es decir, esa interacción entre el siglo XXI, educandos y educadores, es lo que yo por lo menos no lo veo, ingeniero. Espero que ustedes tengan un plan. Le voy a dar un ejemplo concreto. A ver. Ya que queremos hablar de cuestiones así y para relajar un poco la expectativa. Yo estudié en escuela pública, no sé si ustedes estudian en escuelas públicas. Sí. Vos diste inglés, Clary, ¿verdad? Sí. ¿En qué año? ¿Ya por la educación media? Primer y segundo curso. ¿Aprendiste inglés ahí? Lo básico. Hamburger. Así, algo así. Bueno, fantástico. Eso nos pasa a todos. En guaraní hay una frase que es bastante expresiva y es sabia. Loro tuyano ñedeima, dicen. Sí, así mismo. ¿Verdad? Entonces, cierto. ¿Cuándo uno aprende idiomas? De joven. De niño. De niño, de pequeño. Okay. Entonces, la idea es aprovechar, porque cuando uno es pequeño, tiene una propensión natural a aprender idiomas. Yo aprendí guaraní no porque me enseñaban en el colegio, porque mi entorno hablaba guaraní en casa. Y no es que me senté en una clase formal. La exposición sistemática de un niño pequeño a distintos idiomas hace que él aprenda naturalmente todos esos idiomas. O sea, si tu niño, por ejemplo, es expuesto a 4 idiomas simultáneamente todos los días,
vas a hablar 4 idiomas. Te va a hablar en castellano, le va a hablar ella en ruso, por ejemplo. Es así. Mi hija tiene 4 años y ya habla francés. Y el otro día sobre la mesa ¿En estaba... serio me Pero decís? del colegio. Del colegio, pues está en el colegio francés. Fantástico. Y había un libro, y yo agarro el libro y me dice, papá, no toques mi libro porque está en francés o no vas a entender. Ya lo que Lo es. cual es cierto, ¿verdad? Entonces, Jorge, por supuesto. los niños, ¿sabes qué pasa? Son genios en lingüística. En lingüística son genios los pequeños y en muchas otras cosas más. Nosotros los adultos subestimamos eso. ¿Qué hoy día se puede hacer, por ejemplo? Hacer los trilingües, español, inglés, El inglés guaraní. es fundamental. Y bueno, voy a hablar un poco del inglés porque mi hijo también está en escuelas públicas. Mi hijo Santiago tiene 4 años y intencionalmente fue ahí para poder vivir esa necesidad de hacer algo. Y conseguimos algo muy, muy lindo, ¿verdad? En la clase de Santiago, en pregrado, en prejardín, mejor dicho, tienen un televisor que compramos nosotros haciendo una hamburgueseada, los grupos de padres, y conseguimos unos programas de inglés, ¿verdad? Que desarrolló una de las casas que hacen cursos en inglés. Y nuestros niños están expuestos todos los días, expuestos nomás, porque la profesora no es tampoco una profesora que maneja el inglés, pero es una gran dinamizadora. Los niños de esa escuelita de 4 años están expuestos todos los días a 40 minutos de idioma inglés. Ellos cantan en inglés, ellos cuentan en inglés. Con videos. Con videos. Qué interesante. ¿Se entiende? Y esa simple exposición va a hacer que nuestros niños a final de año sepan contar por lo menos hasta 10 en inglés. Claro. Sepan los colores en inglés, sepan las estaciones, sepan saludar y un montón de cosas. Y lo más importante, yo digo Twitter, Sí. pero no se dice así. Se dice Twitter. Ella por lo menos sabe, ¿verdad? Eso que ella hace. Un argentino no te va a decir, difícilmente un porteño pueda reproducir la siguiente palabra. En boca ya ti o ya bebiri, ¿verdad? Porque ellos difícilmente, los fonemas, también uno pierde la capacidad de poder reproducirlos cuando grande. Luego tú ya no lleve más eso, ¿verdad? O si no, lleva ahí. Entonces, eso queremos hacer nosotros como una forma también de presionarnos, porque es muy fácil hacer eso en prejardín y jardín y preescolar. Es fácil pero a partir de primero, segundo, tercero ya tiene que ser un poco más formal. Si nosotros iniciamos ahora con el prejardín, o en el jardín o en el preescolar, nos vamos a exigir para encontrar las respuestas para que los niños tengan una formación en idiomas. Y a veces puede ser que sea muy irresponsable decirlo ya, porque estamos tirando un desafío muy grande al sistema educativo de entrada, sin siquiera entrar todavía. Pero creemos que ese tipo de cosas hay que hacer. Y eso es usar tecnología, compañeros. Sin duda. Y usar tecnología inteligentemente para aprovechar esa capacidad natural que tienen los niños. Y no solamente de idiomas estamos hablando de despertar la curiosidad de los niños. Son tremendamente curiosos. Si uno puede inyectar en el niño el motor de la curiosidad, ese motor de la curiosidad, ellos van a ir solos. Sí, tenemos que hacer una última consulta, Claudia, te dejo a vos porque ¿Me cedes el honor? En inglés, Sí. en inglés. Sí. No, en inglés. porque en realidad hay varios temas, ¿verdad? Que Esto va para mucho. No, Hay no, para vamos a mucho, dejar el ¿verdad? inglés para otra ocasión. Yo quería saber un poco cuál es la postura que tienen con respecto a los posibles contenidos que se vayan a incluir considerando la reforma educativa. Primero, los plazos de la reforma educativa y por otra parte, si se va a aprovechar este escenario como para incluir finalmente algo que tanto se debate, que es la educación sexual integral. Y por otra parte, un desafío y que creo que es de manera global, por supuesto, incluir mayor información para el cuidado del medio ambiente, porque de verdad eso no se ahonda en las instituciones. Claro, hoy. hay temas en los cuales los paraguayos estamos de acuerdo y hay temas que nos dividen todavía. Sí. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? El tema del medio ambiente creo que es algo seguro, hasta hay un consenso general, nadie está en desacuerdo con que el tema del cuidado del medio ambiente sea incluido con más fuerza. Ahora lo otro es todavía bastante polémico, se va a seguir debatiendo, se van a abrir las posibilidades de que todo el mundo hable y se va a tomar la decisión que corresponda en base a ese debate que se dé, ¿verdad? Básicamente eso. No sé, de entrada no se va a cerrar a nada, Ok. pero se va a llamar vamos a escuchar todas las voces para ver finalmente la decisión que se va a tomar. Bueno, nos tenemos que ir, cerrar este bloque por lo menos. Acá dice, ¿por qué Robert Cano no es ministro de Educación? Y bueno, No, a ver, discúlpame, yo no quiero ser pesimista, ¿verdad? Pero yo creo que los dos viceministros nominados hasta ahora, Nancio Velar y el ingeniero Cano, tienen mucha más noción de lo que puede ocurrir en el Ministerio de Educación, pero todos mantenemos una duda razonable. Ahí está nuestra encuesta, 52% de la gente cree que este equipo, liderado por un político y un político bastante complicado, pueden hacer buena gestión. Así que, ¿quiénes somos nosotros? Porque hay que dar el beneficio de la duda a la gente. Desde mi posición de persona que quiere hacer cuestiones técnicas y prácticas de la educación, yo me siento muy cómodo, les cuento, porque honestamente todavía no,
y a lo mejor es el mismo caso de la viceministra Nancy, no nos sentimos todavía con la gimnasia suficiente para poder lidiar con lo que ella está acostumbrada a lidiar. Entonces yo creo que es la combinación ideal, tener una persona que nos pueda blindar de estas presiones, porque van a haber muchísimas presiones de distintos índoles. Ya a mí me han llamado algunas personas, No, evidente. por ejemplo, bueno, eso tiramos la pelota para arriba y que él se haga cargo de eso y nosotros decíamos. Vamos a ver, solo que este señor no es nomás el rey del diálogo, ¿verdad? Pero bueno, veremos qué pasa. Gracias, ingeniero. Gracias. A ustedes, gracias por la oportunidad. A la vuelta a la pausa hablamos con un referente del sector sindical de la educación y con una estudiante también que está al frente de uno de los gremios estudiantiles. A la vuelta a la pausa, ya venimos. Las tarjetas de crédito del Banco Basa te dan estos beneficios. Los lunes tenés 5% de descuento en todas las estaciones de servicio. Los miércoles, 10% de descuento en spa y peluquerías. El 20 de cada mes tenés 20% de descuento en los supermercados Real. Y esto no es todo. Además, podés retirar adelantos de efectivo de cualquier cajero automático hasta 6 cuotas sin intereses. Y si pensás viajar, hacelo con Gol, al destino que quieras con 18% de descuento hasta 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresá a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa. Cuando quieras, estamos. Continuamos en Carao Cruz y vamos a seguir hablando de educación y recordamos que además de estar por Unicanal, estamos por Radio 1 650 AM, la primera del dial. Vamos a recordar los números de la encuesta que sigue habilitada, por supuesto, en tanto hablemos de este tema. En un 52% la gente sí confía en el equipo de Eduardo Peta y en su gestión también como ministro, como futuro ministro de Educación, y en un 48% la gente dice que no. Bueno, Claudia, muchas gracias. Presentamos a nuestros invitados. Karina Gil, representante de la Federación Nacional de Estudiantes FENADE. ¿Cómo estás, Karina? Buenas noches. Todo bien, gracias por darnos este espacio. Y también Gabriel Espínola, secretario general de la OTEP-A. ¿Cómo estás, Gabriel? Jorge, buenas noches. También a Clary, a la audiencia. Bueno, a ver, recién le teníamos a un técnico. Viceministra técnica, viceministro técnico, el ministro político. De entrada, ¿qué opinas, Gabriel, sobre la designación de Peta? No es precisamente lo que esperábamos de acuerdo a un perfil que habíamos nosotros elaborado conjuntamente con algunos académicos que son parte de la red Estrado, que es Estudio de Trabajo Docente. Esperábamos una persona con mayor conocimiento y entendimiento de lo que es tanto educación y la complejidad del Ministerio de Educación. Mantener a flote un barco con 90.000 tripulantes no es fácil, por cierto. Ante un gran desafío, cual es a la fracasada reforma, tener que proyectar lineamientos que definirán las nuevas políticas educativas. Y, por cierto, bueno, además de lo que se dice en términos de alguna cuestión de honestidad, no conocemos mucho en términos de trayectoria en el campo de la administración pública de la educación. Pero estos desafíos están allí. Y nosotros creemos que lo primero en términos de asumida el 15 de agosto es que tiene que dejar sin efecto este acuerdo con el Banco Mundial. ¿Qué es eso, Gabriel? Este es un acuerdo que el 15 de enero se firma entre el Ministerio de Hacienda como cliente
y el Banco Mundial para que delinee un plan nacional de transformación educativa 2030, es decir, sería el 2030, con implementación del 2018 al 2023. A quienes se van a pagar, a esta institución se va a pagar $957.000 por 18 meses. 10 millones de guaraníes por día. La famosa consultoría. La famosa consultoría, ¿no? Porque es eso finalmente. Claro, ¿no? pero Robert Cano es un técnico, puede hacerlo. Y otros tantos, por decirlo así. Tenemos personas y investigadores en Paraguay de bastante trayectoria y reconocimiento en términos de la producción, en términos de investigación. Pero eso no quiere decir que no vayamos a necesitar consultoría. Claro que podemos necesitarlo y seguro lo vamos a hacer. Pero que vayamos a recurrir a la institución cuya implementación en términos de políticas, tanto en América como en África, ha sido bastante desastrosa. O sea, nos vamos otra vez camino al fracaso. Por lo menos de nuestra percepción es esa. Pero no es una percepción, digamos, ideológica tuya, digamos, que el Banco Mundial puede ser un desastre o fue un desastre en África o en donde haya estado. Bueno, ¿por qué fracasó la reforma educativa orientada desde el Banco Mundial en Paraguay? ¿O no fracasó? O sea, hay una percepción de fracaso, sí. Perdón nos que me otorgó excuse de ser afirmativo. 198 millones de dólares en todo el proceso de la reforma. En todo este tiempo de fondo de excelencia tenemos ya 400 millones de dólares a educación y nos podemos dar pasos para adelante. O sea, nosotros creemos que ese sesgo justamente que tú mencionas de lo ideológico está justamente en el pragmatismo que coloca el Banco Mundial en su orientación en las políticas educativas. No solo en Paraguay, en donde sigue pasando o intenta pasarlo. Nosotros queremos que la educación debe ser de participación amplia, debe desarrollar la integralidad de ese futuro ciudadano, debe formarlo técnicamente, pero debe formarlo también para su desenvolvimiento como ciudadano, que es lo que más necesitamos en Paraguay. Si no, seguiremos teniendo Ibáñez por mucho tiempo. A ver, Gabriel. Karina, ustedes como gremio estudiantil, FENAES, ¿cuál es la posición que tienen a partir de la designación de un político al frente del Ministerio de Educación? Bueno, lo primordial es que no era el perfil que nosotros esperábamos. Nosotros estuvimos criticando mucho el tema de los perfiles que van a manejar esta cartera, que es muy sensible realmente. Y nosotros queríamos una persona que llegó a manejar toda una educación pública, así que vivió y que estuvo dentro de una clase, como el profesor Gabriel, que maneja todos esos temas. Y ahora no podemos hacer nada, estamos abiertos para el diálogo, para trabajar conjuntamente con ellos, no tenemos ningún problema. Es más, queremos que nuevamente abran la mesa de trabajo estudiantil, que es la MTE, y donde podemos construir algo y dialogar. Hay una lista que ustedes anunciaron que ya tienen a mano que le van a arrimar al futuro ministro. Si puedes enumerar cuáles son, por ejemplo. Lo primerito es que derogue la resolución de Riera sobre el tema de educación sexual, educación integral de la sexualidad, que el año pasado él sacó en noviembre, donde prohibía que nos enseñen educación integral de la sexualidad o cualquier documento de género o perspectiva de género. Y otro tema que es el 7%, y también algo muy fundamental que nosotros necesitamos es que el sector secundario tenga voz y voto en la reforma educativa, porque nosotros somos parte de la educación y queremos ser parte de la reforma educativa. Qué interesante este punto de vista de la señorita aquí presente, y me puse a pensar en algo que decías, Gabriel, que todo lo que propicia el Banco Mundial podría ser vertical, y claramente hoy la verticalidad ya está pasada de moda. Una estudiante así que refiere 3 puntos intensos, es eso lo que finalmente queremos, ¿no?
¿Será que podemos garantizar eso en una nueva reforma educativa? Digo, la libertad absoluta de expresarse y, como ella dice, participación en la toma de decisiones, porque al final de cuentas son ellos los que reciben esta educación. Claro, ojalá, de la expresión de Jorge en términos de la pregunta, un político al frente, Sí. ojalá esto no nos lleve a la partidización. O sea, un político, una visión amplia. Vamos a ver, ¿no? Necesitamos este desafío que está ahí presente, proyectar lineamientos para la implementación de nuevas políticas públicas en la educación requiere de determinación, requiere cierto de firmeza y requiere de flexibilidad. Garantía para participar es una cuestión fundamental, pero una garantía que nos tenga que encaminar a sostener un modelo de desarrollo. O sea, la educación debe ser orientada hacia un modelo de desarrollo. Y nosotros en Paraguay creo que no hemos sido partícipes todos los estamentos en la definición. Bueno, ¿qué modelo de desarrollo vamos a apuntalar en Paraguay? ¿Se les preguntó acaso el Banco Mundial o el Ministerio de Educación en estos 30 años de transición? Nosotros desarrollamos, al igual que otros países del tercer mundo o en vías de desarrollo, las orientaciones desde Yontién 92, 93. Y ese es el lineamiento que se fue desarrollando para todos los países que decidieron ser parte de la misma, porque evidentemente también estaba la UNESCO en esa misma tarea. Y nosotros saliendo a partir del 92 con una nueva constitución, delineada en general, pero en particular proyectada en términos educativos. Mira, los sucesivos gobiernos lo que han hecho más rápidamente fueron cambiar ministros o ministras. Pero eso no significó una repercusión inmediata en cambio de lo que se pretende que tenga la educación. Nosotros tenemos una creciente migración interna que de una u otra manera no está significando por el hecho de que se genere oportunidades en las zonas urbanas, sino por la expulsión. ¿Cómo haremos que las poblaciones continúen en sus sitios correspondientes o en sus lugares de origen? Si no existe un modelo de desarrollo que pueda básicamente garantizar lo mínimo que ellos producen, garantizar precios, garantizar mercado, garantizar producción, garantizar vida digna. Si eso no está conectado a lo que se proyecta como educación, evidentemente, hoy esa cifra puede hasta no ser tal o puede mantenerse. Es decir, de 100 niños que inician la primaria y puede seguir culminando en los próximos 10, 12 años solo uno la universidad. O sea, si no tenemos un modelo de desarrollo para el cual vamos a desarrollar un modelo educativo. Y en ese sentido nosotros creemos que debe existir una fuerte apuesta al desarrollo de una educación agraria más integral. También fortaleciendo la educación técnica. Hoy está muy debilitada. Si vayamos aquí al Colegio Técnico Nacional y vemos cuán debilitado está. Digo técnico nacional porque quizás es la institución de mayor referencia en términos de calidad de lo que ha producido, pero tan deteriorado por la falta de mantenimiento y de actualización de sus implementos en general. Entonces, si no se transforma eso, y bueno, seguiremos a lo mejor teniendo cambios de un ingeniero agrónomo, de viceministro de Educación Superior, a un ingeniero civil. Hay una cuestión, Karina. Yo cuando le escucho a Karina y digo, ella es fruto de esta reforma educativa. Entonces, si somos tan categóricos al afirmar que la reforma educativa, que arrancó hace 20 años, es un fracaso, yo digo, estos chicos son frutos de esta reforma educativa. A mí me sorprende por la capacidad que tienen ellos de organizarse, las ideas. Recién le hacíamos una pregunta y lo sintetizó así de una manera fantástica. Entonces digo, por supuesto que hay que ajustar, seguir trabajando en una reforma, pero yo no sé si tan categóricamente podemos hablar del fracaso, ¿verdad? Cuando veo chicos como Karina, ¿verdad? Pero no es ella una excepción. No, pero no solamente ella. Fíjate todo lo que hicieron los chicos en la toma de colegio. Sí. Son varios referentes. Yo le escuché decir, pues estos hablan mucho mejor que algunos políticos incluso, ¿verdad? Entonces yo digo,
¿Fracasó o no la reforma? ¿Verdad? Por supuesto hay muchas cosas todavía para hacer. ¿Tema FONACYT, ustedes tienen alguna posición del FENAES? ¿Qué tanta discusión acerca del manejo de ese dinero que se tiene que destinar puntualmente a infraestructura y hoy no tenemos un solo intendente que haya ido preso, por ejemplo? Nosotros el año pasado hicimos una reivindicación que era que realmente el ministerio tome el manejo del FONACYT, que ya no sea mal manejo de las intendencias, porque era como tirarse la pelota entre ellos. El ministerio y la intendencia se tiraban la pelota y nunca nos daban una acción de lo que nosotros le pedíamos. Entonces nosotros pedimos que el ministerio maneje eso y que él sea el que tenga como un coordinador o como una persona que haga transparencia a los trabajos que hacían alguna intendencia. A ver, señorita Karina. Quiero hablar un poco del tema de la descentralización. Vos que sos fernandina, le quiero contar a la gente que esta hermosa niña del colegio Fernando de la Mora hizo la escuela en la escuela Pitiantuta, un clásico de la ciudad de Fernando de la Mora, allí sobre la ruta Mariscal Estigarribia. Vos, por ejemplo, ¿cómo ves a tu intendente Riveros? ¿Él gasta bien la plata, gasta mal? ¿Viste algo que hizo con FONACYT en estos 3 años? En mi ciudad no hay almuerzo escolar, eso es lo número 1. El tema de la infraestructura es en los colegios, o sea, en los colegios céntricos y colegios de central no hay tanta esa dificultad porque no se siente tanto, pero sí hay un tema que no hay tanta claridad cuando viene la cuenta corriente y el gasto corriente y el gasto capital. O sea, nosotros tuvimos un inconveniente ahora en que en el gasto corriente no llegó todo el presupuesto y ahí viene toda la gratuidad, viene todo el tema del FONACYT y todas esas cosas. Y lo que sí nosotros notamos era que no existía una claridad dentro del ministerio con el intendente y en eso nosotros lo que vemos así un poco en la parte centro. Yo en mi colegio tengo comodidad, infraestructura, pero en materiales no. Yo siendo técnica Karina, no tengo. Y Gabriel, un ratito más para ver. Es un colegio de clase media, digamos, Sí. Fernando de la Mora. Vos mencionaste lo del el almuerzo escolar. Eso no tiene que ser para todos, Gabriel. Para Más todos. allá de que uno tenga un poco más, otro tenga un poco menos. No Digo, alcanza. ¿Por qué? En Asunción es para todos porque maneja el Ministerio de Educación en colegios. Asunción. En el interior manejan las gobernaciones y los municipios por el tema del FONACYT. A lo mejor Fernando necesita menos que otro colegio. Entonces ellos tienen que hacer lo que explican, un orden de prioridades, cuál es la escuela que más necesita, pero no pueden dar a Claro, todos. pero ahí es donde se visibiliza la discriminación y la segmentación. ¿Por qué Asunción se universaliza? ¿Acaso el ministerio no es el órgano rector de la educación en el Paraguay? ¿Y el resto de las escuelas y los colegios? O sea, la diferencia que tú notas, Jorge, con respecto a la compañera que es del Departamento Central, probablemente si tuviéramos aquí a otra compañera Del de interior. Iribucuá, San Pedro. o no sé, de Yatitagui, sería diferente. O sea, ¿qué quiero decir? Cierto, el fracaso es en términos de que la proyección de la calidad no es, por decirlo así, estos datos son elocuentes en ese sentido, ¿no? Es decir, 41% está en el nivel medio, por algo, ¿qué pasa? Algo pasó, ¿no? Sí, la masificación no quiere decir la democratización en sí. Se masificó, sí, llegó a 96, 98%, pero eso no ha significado la democratización. Karina, ¿qué querés decir? Sobre el almuerzo escolar, solamente en Asunción hay, y el año antepasado eran 10 colegios y ahora nos recortaron y son 9 colegios. Y cada colegio tiene mucha denuncia. Un ejemplo, el colegio en Asunción Escaladas, ellos tenían el almuerzo escolar, viene el ministro y le dice que ellos son, o sea, los alumnos son personas que pueden comprar su almuerzo, son personas de nivel medio, entonces ellos no necesitan el almuerzo escolar y le quitaron el almuerzo escolar a esos compañeros. Hay compañeros de República Argentina que no le alcanza a todos los compañeros. También los compañeros del CTN hicieron una denuncia sobre el tema de la comida que llegó a traer excremento. ¿De qué empresa es la comida? No sabes. La misma empresa, o sea, cambió su nombre, ahora no me viene su nombre ahora mismo, Comepar. pero sí, Comepar. Ellos antes, nosotros le denunciamos como FENAES y volvieron a ganar la licitación. Había ellos, caca en la comida. Sí, en el CTN. Y son 9 colegios este año que tienen el almuerzo escolar. Hay una dificultad así
y solamente de casi 50 colegios céntricos, 9 colegios, o sea que no es tan grande también la tema de la organización del ministerio con el almuerzo escolar, algo que es muy esencial para nosotros. Claro, lo que pasa es que en Asunción está esa discusión de que como llega a todos, hay algunos chicos que ya desayunan y llevan incluso recreo. Por eso desde el INAH mostraron unos números que prácticamente el 40% de la comida se tira. O sea, este es un aspecto que amerita una discusión así más profunda. Y en contrapartida, en ciudades del interior, Caguazú, San Pedro, necesitan desesperadamente, ¿verdad? Pero la inversión no es baja, ¿eh? O sea, el destino de los recursos, no diría la inversión, el destino de los recursos no es bajo. Es mucha plata. Es mucha plata. El negociado también es mucho. Obvio. Una escuela, departamento central, 300 alumnos, 3 millones van a ir diario en la planilla. Se modifica el sistema, producen ellos, elaboran ellos la escuela, sale 300.000 guaraníes para la misma cantidad. ¿Y el vuelto? ¿La diferencia? ¿Dónde se está? Está negociado. No, creo que este es un punto central que nos tiene que llevar probablemente a la modificación de esta ley de distribución de los fondos de excelencia o de los royalties, de tal manera a que esto a la vez tenga que ser utilizado en las comunidades como factor de desarrollo de las propias comunidades, produciendo ellos para la provisión de los productos. Pero se hace en algunos lugares, Gabriel. Claro. Y sale muy bien. Pero claro que sale muy bien. No está extendido esto. Ocurre que quienes están detrás de los negocios son los que traban esto. Obvio. Mira, si te voy a dejar que me saque mi negocio de 30 millones de dólares. Tenemos 4 minutos de las 10. No, ya. Nos vamos porque tenemos 2 temas más. Karina. Bueno, pero qué lindo hablar, hacer otro debate sobre este tema, dejar de lado las peleas políticas que siempre tenemos acá. No, pues yo quiero que a Karina con sus compañeros este tema y de educación Gabriel. es clave para darle más tiempo y seguir hablando de este tema apasionante. 30 segundos, Karina. ¿Algo más? Nosotros como FENAES le decimos al nuevo gobierno que nosotros queremos trabajar y dialogar, pero que dejen a un lado todo el tema de, vamos a decir, el fundamentalismo, en que sea totalmente, vamos a hacer política, vamos a decirle, porque casi todos son políticos los que van a asumir. Entonces vamos a hacer totalmente política, pero una política pública, y también recalcarle a ellos que la educación es pública y nosotros queremos seguir teniendo eso, una educación pública de calidad y que realmente exista una educación integral, porque eso dice la Constitución, pero realmente no tenemos una educación integral, y que piensen más los compañeros del interior. Bueno. Gracias, muchas gracias, Gabriel. Gracias por tu tiempo. Muy bien, muchas gracias. A la vuelta de la pausa viene el ingeniero Ángel María Recalde para hablar temas Yacyretá. Ya venimos. Las tarjetas de crédito del Banco Basa te dan estos beneficios. Los lunes tenés 5% de descuento en todas las estaciones de servicio. Los miércoles, 10% de descuento en spa y peluquerías. El 20 de cada mes tenés 20% de descuento en los supermercados Real. Y esto no es todo. Además, podés retirar adelantos de efectivo de cualquier cajero automático hasta 6 cuotas sin intereses. Y si pensás viajar, hacelo con Gol, al destino que quieras con 18% de descuento hasta 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresa a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa. Cuando quieras, estamos. Seguimos en Cara o Cruz y en breve nada más ya vamos a hablar de las notas reversales de la entidad binacional Yacyretá, pero antes vamos a hacer el cierre de la encuesta en lo que se refiere a educación y tenemos a continuación: ¿confías en el equipo que asumirá el 15 de agosto en educación con PETA a la cabeza? En un 52% la gente dice que sí confía y en un 48% la gente dijo que no. Así que cerramos ya esta consulta y en breve vamos a anunciar la siguiente, pero antes tenemos el informe acerca de la aprobación en la Cámara de Diputados acerca de las notas reversales de Yacyretá.
Pese a las posturas en contra y los argumentos que aseguraban que se acepta una deuda que no existe, los diputados aprobaron las notas reversales de Yacyretá por mayoría, tanto en lo que se refiere al ordenamiento económico y financiero de la EBI, al igual que la cogestión. El acuerdo pasa ahora al Ejecutivo, pues ya contaba con media sanción de la Cámara de Senadores. ¿Saben cuánto tiene de documentos respaldatorios esto? Y tuvieron que asumir que no tenían. 2,86% del total tiene documentos respaldatorios. Esto no es humillante, colegas. Del mismo preacuerdo del 2005, ellos reconocen y tuvieron que bajar a 6.000 millones de dólares. Porque no hay documentos respaldatorios. Entonces, no vengan con la historia de que este es un acuerdo. Porque no existe deuda si no hay respaldo documental. Personalmente, yo me atrevo a decir, para mí es un buen acuerdo, un muy buen acuerdo. Pueden haber mejores, pero por supuesto que pueden haber mejores. Categórico que pueden haber mejores acuerdos. Pueden haber acuerdos mucho peores. Les aseguro que Yacyretá continuando de la manera que está hoy, sí que es un mal acuerdo. Va a continuar sin pagar compensación por territorio inundado, va a continuar sin pagarle a la ANDE, la deuda va a seguir creciendo, etcétera, etcétera, etcétera. El acuerdo entre Horacio Cartes y Mauricio Macri, firmado en mayo de 2017 en Ayolas, implica la reducción de la deuda en un 76%, dejándola en 4.084 millones de dólares, con 10 años de gracia y un plazo para el pago sin intereses de 20 años. También la compensación y pago por territorio inundado, al igual que la compensación por la cesión de energía. La cogestión implica la alternancia equitativa de las direcciones ejecutivas, además de permitir la ampliación de la central. Y sobre este tema hacemos la siguiente pregunta. ¿Crees que Paraguay hizo un buen negocio con el acuerdo Cartes-Macri en Yacyretá? ¿Sí o no? Y ya queda habilitada la consulta a través de la cuenta de Caro Cruz, @CaroCruzPI en el Twitter, y por supuesto los comentarios con el hashtag COCPI. Bueno, muchas gracias, Claudia. Ingeniero Ángel Mayor Recalde, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas noches. Saludos a ustedes y a la audiencia. Antes de entrar propiamente a este informe que mostró nuestra compañera Claudia, que tiene que ver con las notas reversales, ese cuadro que tenés ahí que querés mencionar acerca de... Quiero justamente mostrar, había cuenta de que todo este tiempo se instaló en la opinión pública el debate sobre lo que es la deuda. Sin embargo, nunca nos pusimos a analizar, bueno, qué beneficio país trae esto, si es que definitivamente se aprueba también en el lado argentino. Hasta ahora tiene aprobación en el lado paraguayo. Eso es muy importante que podamos saber, porque de alguna forma esto es el resultado de esas negociaciones. No sé si puedo mostrar. Sí, adelante. Voy a girar esto para que... Ahí va a tomar, por favor, si pueden tomar ese gráfico ahí. Mientras contás, ingeniero, ¿qué es ese gráfico? Dejarme ahí. Tendría que mostrarlo para ir explicando. Ahí está. Ahí está. Bueno, de izquierda a derecha en la pantalla, ¿verdad? Comenzamos en el 2016, terminamos en el año 2037. Ahí, en el año 2016, o sea, todo lo que está en azul es los ingresos que estamos teniendo ahora y lo que seguiríamos teniendo en caso de no tener esta nota reversal aprobada. A partir del año, eso está en azul, ¿verdad? A partir del año 2026 se ve un descenso brusco de los ingresos. ¿Por qué? Porque a partir de ese año se estima que la ANDE va a retirar el 50% de la energía que le corresponde y no habrá ya ingresos por cesión de energía. O sea, prácticamente todo lo que se tiene en los años anteriores es por cesión de energía. Lo que está en rojo es lo que se consigue adicionalmente a esto que se tiene en la perspectiva actual. En el año 2016, incluso, ya hay un pequeño aumento por el hecho de que el cierre de esta negociación a 2015, ANDE termina de integrar su capital y recibe 10 millones de dólares más por ese año. Al año siguiente, 2017, la ANDE vuelve a recibir 10 millones de dólares más y ya entra
a tallar el aumento por sesión de energía que tiene validez desde enero del año 2017 y eso implica 15 millones de dólares más, o sea, estamos 25 millones de dólares más arriba. Este año, en el 2018, hay un aumento importante por el hecho de que a partir de enero de este año ya tendría que pagarse en forma mensual incluso todo lo relacionado con compensación por territorio inundado, que nos está pagando, como ustedes pueden ver. Hasta el 2017 eso es cero. Es más, va a seguir siendo cero si esto no se aprueba. O sea, eso significaría en torno a 70 millones de dólares más. O sea que estamos pasando el 2018 con un aumento, se duplican los ingresos. 83 millones sería normal y ahora solo 83, se tiene 95 millones de dólares adicionales. Y esos valores se van manteniendo casi constantes hasta que en el año 2023 se comienza a pagar valores importantes, en torno a 78 millones de dólares por lo que serían los diferidos, los montos diferidos en razón de territorio inundado que históricamente no se ha pagado desde el 94 hasta el 2015 y que se comienza a pagar en 10 cuotas a partir del año 2023. Eso se prolonga en el tiempo y la suma de todo ese ingreso adicional, digamos, lo que está en rojo en esos 21 años, significa 2.445 millones de dólares. Eso es ingreso país. O sea que si esta nota reversal realmente no puede aplicarse, no vamos a tener esos ingresos, así de fácil. Lógicamente siempre vamos a tener como crédito, digamos, va a ir acumulándose como crédito, pero vamos a tener sin poder cobrar, porque la realidad que con esta nota reversal se define definitivamente lo que es territorio inundado, el monto de la deuda, porque nunca antes se había podido llegar a un acuerdo, y también la repartición 80% para el Paraguay y 20% para Argentina, que siempre se habló pero nunca se escribió, porque muchos de ellos en muchos casos no están de acuerdo con ese porcentaje. A ver, ingeniero Recalde, vamos a las preguntas. Ya podemos sacar el gráfico, muchachos. Ingeniero Recalde, el diputado Acosta se refería en esta sesión extra de la Cámara de Diputados a que para asumir una deuda uno necesita mostrar un documento respaldatorio de esa deuda. Y él hablaba de que apenas se llega casi al 3% del documento respaldatorio, lo cual parece lógico. ¿Por qué voy a asumir una deuda si no tengo documentos que me comprometan a esa deuda? Pero esa es no sé sinceramente de dónde quitó el señor diputado esa información. Nosotros tenemos toda la documentación contable de la deuda que se tiene, toda, absolutamente toda. O sea que realmente no sé basado en qué emite esa opinión, pero por favor, de ninguna manera. Nosotros tenemos absolutamente todos los documentos contables, es más, para corroborar que realmente la deuda existe, es lo que se hizo. O sea que esa inversión ahí directa está en torno a 7.000 millones de dólares de la central. Si me dice que la central no existe también, ya me cayó en la boca. Es una auditoría, se hizo una auditoría de esa deuda, que es lo que reclaman también, ingeniero. Desde inicios de Yacyretá se ha tenido un mecanismo de aprobación de los balances. Primero, los órganos internos, ya sea el comité ejecutivo, luego el consejo de administración, posteriormente van los balances a las empresas que representan a los países en la entidad. Sería ANDE por Paraguay, Agua y Energía en su oportunidad, hoy Visa por la Argentina. Ellos tienen que recibir los balances, analizarlos y aprobarlos para que nosotros podamos definitivamente decir tenemos balance aprobado. Todos los balances históricamente tienen auditoría externa. Está obligada la entidad a tener auditoría externa en cada margen. Son dos empresas diferentes. Nosotros tenemos una empresa paraguaya acá, en la Argentina le tienen a la AGN, que sería la Contraloría nuestra en la Argentina, un órgano oficial, y me dicen a veces, bueno, ¿y por qué la Contraloría acá no hace lo mismo? Porque la Contraloría acá no puede prestar servicios, o sea, no puede venir y que nosotros le paguemos y que ellos nos facturen por un servicio de auditoría externa. La AGN hace eso en la Argentina. La AGN hace eso en la Argentina. Ellos, por su carta orgánica, no tienen problema en prestar servicio a terceros y hacen esa función. Ellos, o sea, acompañando a la nota reversal, se fueron los certificados de estas empresas que hacen la auditoría externa, donde ellos certifican la existencia de esa deuda contable. Ingeniero Recalde, en su paso anterior
Por Yaceneta, ¿usted coincidió con Tomás? Sí. Con el único que trabajé fue con Tomás. Bueno, que no sabe dónde está ahora, ¿no? Porque está prófugo de la justicia. Vamos a escuchar un poquito lo que decía el ingeniero Tomás con respecto al tema Yaceneta, para graficar y para que usted nos pueda explicar un poco en castellano ciertas cuestiones. A ver, señor director, por favor, lo que decía el ingeniero Tomás un par de años atrás sobre Yaceneta. Hoy está prófugo este señor, ¿eh? El cuadernazo. Sí, el cuadernazo. Está prófugo de la justicia. A ver. El nivel de angurria y el nivel de presión que había del Paraguay para que esto no se termine, señores, no tiene nombre. Hoy lo puedo decir. Yo tuve al borde varias veces del infarto, pero como esa semana y media hora antes del evento, nunca en mi vida, nunca. Se me cayó la piel de las manos, de los pies, la taquicardia que tenía, la presión del sinsentido, esas cosas que propaló López Perito y todo allá, de que que se iba a regalar la deuda y todas esas cosas, era cierto. Cambiaron lo que iba a ser una declaración de presidente, bajó a hacer una declaración de ministro y después fue a hacer una declaración de directores. No se quería que se termine. No querían que termine. Había muchos de sus ministros, entre ellos el canciller, la coñata, no quería que se termine. No sé por qué, pero era una cosa, una malicia. O rifar la empresa, señores. Hoy hay una deuda, sí hay una deuda. ¿Querés escuchar todo? Yo estuve escuchando este material en estos días y realmente en la última parte está lo sustancioso. ¿Qué es qué? Que lo sustancioso es lo que está diciendo Tomás ahí en una reunión, entiendo que esa reunión fue con sindicalistas del lado paraguayo incluso, donde habla de la ingeniería financiera, que están queriendo arreglar la deuda que tiene con la Argentina con la ingeniería financiera. ¿En base a qué monto? ¿En base a 17.000? En base a lo que se tenía en 2011, eso es del 2011. Él se refiere al acto de cierre, de habilitación o inauguración, terminación de Yaceneta en el 2011, el 25 de febrero, tengo entendido, de ese año, donde tuvo todo ese problema, evidentemente, que él está comentando, pero posteriormente habla que la presión que existió ahí era relacionada con la ingeniería financiera, que incluso habla en la última parte, eso se puede escuchar en el audio, que dice que la idea era que se pongan 50 palos verdes, que dice él, Yamoique 50 palos verdes, porque Tomás habla más o menos guaraní, pues es misionero, y que lo que se va a conseguir con eso es de que se tenga un deudor que hoy es complaciente, dice tener un deudor que va a exigir el pago puntualmente, o sea, y dejar de hacer obras, dejar de reparar máquinas, etcétera. Realmente ese audio no tiene desperdicio. Y habla 2011 cuando estaba como presidente Fernando Lugo. Menciona a López Perito, menciona a la coñata canciller. En ese acto el presidente Lugo hace un discurso y anuncia el acuerdo que llegó con la presidenta Cristina de Kirchner para desendeudar a la entidad. O sea, estamos hablando de desendeudar, lo que ahora dicen que no tenemos deuda, en esa época querían desendeudar a la entidad con el gobierno argentino a través del mecanismo de la ingeniería financiera, que eso ya se habló con la presidenta Cristina, que ya estaba, eso anunció Fernando Lugo ahí, y López Perito firma un acta, yo les puedo hacer llegar, si quieren una copia, un acta ahí en ese momento donde se habla de la ingeniería financiera como solución. Claro, pero perdón, ingeniero, para explicarle a la gente, iba a comprar un tercero toda la deuda, después nos la iba a cobrar. O sea, claro, a la ANDE y a la claro, el mecanismo era propuesto, entiendo, era de la compra a través de un banco internacional de bonos de la deuda del Tesoro argentino del mercado secundario de valores y que la Argentina reconozca esos bonos a su valor facial. O sea, comprar con descuento y que la Argentina reciba su valor facial. Alguna vez se conoció como Operación Finelli, en Andes se hizo exitosamente, por cierto, ¿verdad?
pero que, bueno, ahora se intentó hacer, yo sé, varias oportunidades. No es un negocio ilícito, totalmente lícito. Nadie dice, yo no estoy en desacuerdo con eso, pero evidentemente que genera pingos de ganancia y bueno, es lógico, una intermediación financiera. Y yo, privada, lógico. Y en este tema yo soy muy sincero y lo digo públicamente, yo siento una presión fuerte. Aquella vez en el 2007, cuando también buscamos arreglar la deuda, y ahora nuevamente los mismos actores que quieren que esto se arregle tras la ingeniería financiera son los que se oponen a un arreglo de la deuda que es de gobierno a gobierno. No puedo dar nombres porque eso después tengo que demostrarlo, pero yo siento eso, pero hay, evidentemente. Porque ahí incluso se escucha quiénes eran los promotores de esta ingeniería financiera, que lo dice Thomas, y fue en el 2011 en el gobierno de Lugo. Pero ¿te acordás que ya estaban haciendo lobby en todos lados? Claro. Para que se compre la deuda de Yacyretá. No, pero la ingeniería financiera vienen planteando también, querían hacer con la deuda de PDVSA. También. No, siempre hay, como dicen ustedes que hablan también de ingenieros, brokers que andan vendiendo ideas casi mágicas que no son ilícitas, usted lo ha dicho, pero alguien tiene que hacerse con el pago de me parece puntualizar esa ingeniería financiera. Por eso le preguntaba, ingeniero, en base a qué se reconocía la deuda, pero qué monto era. No, la deuda que se tenía en ese momento tuvo que haber estado en torno a, no sé, 14, 15 mil millones, 13, 14 mil millones de dólares. La ingeniería financiera sobre 14 o 15 mil millones de dólares. Claro. Bueno, y la idea era más o menos bajar en un 40%, o sea que iba a quedar en torno a seguramente 7 mil, 8 mil millones de dólares, que es muy superior a lo que quedó ahora. Bueno, pero más, sin pagar ningún tipo de interés, ¿verdad? Es decir, ese equipo que pretendía una salida a la deuda de Yacyretá vía reingeniería financiera privada, hoy son los que se oponen a este acuerdo entre gobiernos. Yo entiendo, Clary, que hay alguna fuerza que no muestra la cara, pero que tiene sus actores políticos, incluso, como para oponerse. Ahora ya no hay que hablar de eso porque ya se aprobó, ¿verdad? Pero vaya que costó la aprobación, vaya que costó, sobre todo en senadores. Y cuando se insiste, principalmente un medio de comunicación, de hecho mañana están mezclando los tantos, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con el raje del diputado José María Ibáñez, entre paréntesis, pero al mezclar el tema Ibáñez con el tema de la entrega de la soberanía de Yacyretá a la Argentina, ¿qué dicen ustedes a eso, ingeniero? Bueno, que se mezcle es una cosa que evidentemente nosotros no podemos manejar ni en absoluto, ¿verdad? No podemos opinar mucho porque evidentemente buscan a través de algo que está muy instalado, traer como para decir estamos en contra de estas negociaciones, realmente buscando no sé qué, ya ahora, ¿verdad? Lo que yo les digo a esas personas, a esa gente que hablan de que estamos vendiendo la soberanía energética del país, que nos digan, que nos muestren, que digan por la forma que se les ocurra, qué es lo que hoy está bien y que con ese acuerdo, esa nota reversal va a estar mal, va a empeorar. No hay absolutamente nada, eso yo les puedo asegurar y pongo en juego en eso todo el poco prestigio que puedo tener en el ámbito del sector eléctrico. No hay absolutamente nada que pueda decir vendemos digamos, la soberanía energética del país. Ahora sí me dicen, no, acá teníamos esta condición y la condición era buenísima y con lo que ustedes hicieron ahora nos vamos al suelo. Bueno, ahí me callo la boca y reconozco, pero no existe. Yo les puedo asegurar, les puedo afirmar, eso no existe. Claudia. Ahora, para saber con respecto a los beneficios, mencionaba los montos que se van a recibir en concepto de compensación por territorio inundado y también cesión de energía. ¿A partir de cuándo eso va a ser efectivo y cuál va a ser el destino de esos fondos? Así para que la gente entienda un poco también si es que se habla de un beneficio importante. Bueno, puedo mostrar otro cuadro, ¿verdad? Pero los montos y cómo va a ir cronológicamente apareciendo, mostramos en ese cuadro, ¿verdad? A partir del 2023, donde se va a tener ya prácticamente valores en torno a 250 millones de dólares año. ¿Cómo se reparte eso? Bueno, la mayor parte, todo lo que es compensación por territorio inundado y por cesión de energía, es para ingresos a la arca fiscal, o sea, entra en el Ministerio de Hacienda. Lo que es utilidad de capital y compensación por
cargas administrativas, digamos, resarcimiento por carga administrativa es para ANDE. O sea, 2 conceptos para ANDE y 2 conceptos para el Estado. A partir del 2023 recién. No, eso siempre existió, sino que a partir del 2016 incluso ya comienza a aparecer el aumento según vimos en el gráfico, ¿verdad? Eso va a ser siempre. Pero yo quiero saber, porque tengo entendido de que siempre hay un retraso con estos pagos. Bueno, ahí esa es una de las ventajas que nos da esta nota reversal, donde le autoriza a Yacyretá a pagarle, en este caso al Paraguay, en caso que la Argentina no pague a tiempo por la cesión de energía. Y descontar de aquello que le tiene que pagar Yacyretá a la Argentina, al Estado o a Evisa. O sea, tiene esa ventaja. Me permite, vamos a escuchar un poco lo que en campaña decía Mario Abdo Benítez. Bueno, es normal, uno diga cosas en campaña y después vaya cambiando de opinión cuanto más se acerque a la asunción al poder, ¿no? A ver qué decía Marito, por favor, en campaña. Esto fue, a ver, bandera. A esto yo le digo hoy que me escuche con mucha responsabilidad el embajador argentino. Si se quiere negociar un acuerdo de Yacyretá a espalda del Congreso, violando la Constitución, ese documento de acuerdo de algunos antipatriotas vamos a romper cuando lleguemos a la presidencia de la República. Así que esperen, aquellos que están apurados para llamar a licitación para que sus empresas sean beneficiarios de la construcción del brazo Añacuá, van a perder su tiempo, porque el próximo presidente va a romper ese acuerdo ilegítimo, inconstitucional, y vamos a recuperar la soberanía del Paraguay. Bueno, pero finalmente el acuerdo pasó por el Congreso, ¿no? No, hay que aclarar que el presidente electo, y en esa oportunidad se refería a Añacuá, no a las notas reversales. Okay. En ningún momento yo lo escuché al presidente electo discurso sobre hablar Añacuá en contra de las notas reversales. Este es sobre Añacuá. Sobre Añacuá. Y era evidentemente una discusión que existía y que existe aún, pero parece que de a poco se va aclarando de que no se podía hacer la licitación de Añacuá sin que apruebe el Parlamento, cosa que nosotros siempre dijimos que no era así, que el anexo B le faculta al Consejo de Administración a incluir esas obras en el, digamos, en el listado de obras. Es más, ya lo hizo en el año 2000, no este Consejo de Administración. O sea que, es más, yo les digo, y para tranquilidad de todos, de que la licitación está en curso, pero que no está todavía en su fase decisiva. Lógicamente este gobierno ya no va a tomar ninguna decisión, lo va a tomar el próximo gobierno. Bueno, tenemos que irnos. Mañana una movilización estudiantes. Y yo le preguntaba la semana en la radio a uno de estos chicos que están armando esta movilización. Y evidentemente, ingeniero, falta seguir explicando esto. No sé si lo tiene que hacer usted, si hay otra gente. Voy a insistir en porque falta información, por eso, y prende mucho aquello de que entrega soberanía. Y al final le pedimos a quien dice eso que nos desmenuce y no lo pueden hacer tampoco, ¿verdad? Bueno, en realidad a mí de pasada un amigo me criticó, me dice, ¿por qué es lo que nos salen a explicar? Y le digo, yo para explicar bien este tema y toda la problemática de estas negociaciones necesito por lo menos media hora. Yo no puedo explicarlo en 2 o 3 palabras. Sin embargo, sale alguien y dice, no, la deuda es 0. Y ahí, hablando 2 segundos, instala un tema que a mí me va a costar siempre levantar. Yo estoy a disposición, todos los medios, hasta el 14 de agosto voy a seguir hablando de este tema, después seguramente que ya va a venir otro a hablar en vez de mí. Y uno que sabe hablar. Y probablemente. Vamos a la pausa, a la vuelta, hablamos ley del empleo parcial con referentes en relación a este tema. Ya venimos.
Continuamos en Caro Cruz y vamos a actualizar y cerrar ya la encuesta que establecimos con respecto a las notas reversales de Yacyretá. ¿Qué cree la gente sobre este acuerdo entre Macri y Cartes? En un 44% la gente dice que sí está de acuerdo y en un 58% dice que no está de acuerdo. Cerramos esta consulta y ya vamos a pasar a nuestro tercer tema, sería ya de la noche. Vamos a hablar acerca del empleo parcial y esta propuesta que está encabezada por el Ministerio de Trabajo. A continuación, el material. El Consejo Consultivo Tripartito, liderado por el Ministerio del Trabajo y del que también participan las centrales sindicales y el sector empresarial, logró un acuerdo por unanimidad en un anteproyecto de ley de trabajo a tiempo parcial. Señalan que unas 129.000 personas se encuentran dentro de este sector, la mayoría mujeres, pero de manera informal. De aprobarse este proyecto, que será presentado próximamente al Parlamento, las personas que trabajen entre 16 y 32 horas semanales también podrán acceder a IPS y obtener otros beneficios como vacaciones y jubilación. El sueldo será proporcional a las horas trabajadas de acuerdo al salario mínimo legal vigente y la cobertura de seguridad será íntegra a pesar de la cotización proporcional al salario percibido, ya que el empleador se encargará de pagar la totalidad para el Fondo de Salud. Según la encuesta permanente de hogares del 2017, son 129.057 las personas que declararon trabajar menos de 35 horas semanales. Los que desarrollan 20 horas son el 37%, mientras que los de 21 a 34 horas son el 63%. En este sector hay trabajadores de todas las edades, pero el 56% tiene entre 15 y 29 años. Empresarios y algunas sindicales obreras aseguran que con esta iniciativa muchos podrán tener una vida más digna y con seguridad social. En tanto, otro sector sindical considera que la propuesta desobedece lo establecido por el Código Laboral vigente. A continuación establecemos la consulta sobre este tema. ¿Es necesaria una ley de empleo parcial, sí o no? La pregunta está habilitada en la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI, y para los comentarios recordamos el hashtag COCPI. Bueno, muchas gracias, Claudia. Cristian Ciplix, Cámara Paraguaya, Supermercados. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge y Clary. Un gusto compartir contigo. Hace mucho que no venía. Realmente suelo ver el programa, pero de la cama. Es un poco más agradable que venir al centro a las 11 de la noche, pero realmente vale la pena lo que hoy nos convoca porque realmente creemos en lo que estamos haciendo. ¿Estás muy entusiasmado con este proyecto? Más que entusiasmado, porque también tengo una hija y realmente nosotros tenemos una alta deserción escolar y también universitaria, y realmente preocupa ver tanta gente joven en un país donde tenemos un bono demográfico por lo cual nos jactamos de gente joven y no estamos pudiendo entender o ver cómo los chicos están abandonando los estudios porque no tienen la capacidad de solventarse el estudio de forma formal y legal y digna, y eso genera una frustración y genera también una poca perspectiva a futuro que ellos puedan tener a ser parte útiles de una sociedad. Y esa diserción hace de que nosotros tenemos casi en este momento como 130.000 personas que están trabajando de una manera fuera de la formalidad, y eso yo te diría asusta, y no estamos hablando todavía de la totalidad de las personas que dejaron de estudiar porque no encontraron la forma de financiarse formalmente. Realmente no es solamente el dinero, sino es la disciplina del trabajo, el valor de conocer el dinero, las habilidades que eso implica compartir un ambiente de trabajo y la experiencia laboral. Vale decir que uno puede aprovechar los 6 años de estudio para adquirir todo esto lo que te estoy diciendo, y eso me parece que es un valor grandioso y sobre todo resguardando los intereses de todas las partes. Don Víctor Ifrán, representante de la CUT, aquí en este petit diálogo que estamos haciendo, ¿qué es lo que está mal en este proyecto de empleo a medio tiempo? Bueno, buenas noches. Realmente yo creo que no hay absolutamente nada que esté mal, al contrario. Nosotros creemos que es una opción demasiado importante. El Paraguay tiene un problema muy grave que es la informalidad. Tenemos un 60% de gente en el sector informal. Tenemos problemas en la seguridad social, apenas una inserción del 22%. ¿Y qué es lo que se pretende con este proyecto y por qué nosotros estamos apoyando? Primero, porque en las conversaciones dentro del Consejo Consultivo
hemos llegado a un acuerdo total en cuanto al respeto total de todas las cláusulas del Código Laboral. Y lo que dijo Cristian en alguna medida, ¿verdad? La posibilidad de que la gente que hoy día tiene problemas para poder cubrir los gastos que son bastante importantes en educación, y no solo cubrir los gastos, sino también el tiempo necesario para poder desarrollar actividades dentro del esquema de no estudiar a la noche como anteriormente teníamos, solamente la posibilidad de estudiar a la noche porque teníamos que trabajar durante el día. Hoy se le da la opción, ya sea de trabajar a la mañana y estudiar a la tarde, o estudiar a la mañana y trabajar a la tarde, y de esta manera pueden ayudar a sus familias también a solventar sus estudios y, como ya se dijo, adquirir la experiencia, la posibilidad de conocer un ambiente de trabajo y, por sobre todas las cosas, entrar en la formalidad, que es lo que necesita este país, y con eso vamos a ir mejorando muchísimo. Yo creo que la cifra de 129.000 personas de las cuales se habla aquí es una cifra muy baja. Yo creo que es mucho mayor, más de 300.000 personas que van a incorporarse a la seguridad social, lo cual a mí me parece un valor demasiado importante, porque va a dar posibilidades también a nuestra seguridad social a crecer. Ahora, don Víctor, quiero agregar un par de cuestiones, y creo que Claudia también tiene otra consulta. Qué interesante, bancarizás a gente que probablemente no esté bancarizada, les das un seguro médico privado como es el IPS, y mi pregunta, ¿incluye también aporte al sistema jubilatorio de ambas partes, patronal y trabajadores? Incluye el 100% de lo que establece la ley sobre el total de su remuneración. A ver, Mónica Recalde, directora de Seguridad Social, Ministerio del Trabajo. La semana pasada hablé con Bernardo Rojas de la CUT-A. Y él dice que si se aprueba esto va a ser un retroceso. Yo le preguntaba por qué. Porque en el Código Laboral ya está la figura del jornalero. Y el trabajo de 8 horas es una reivindicación histórica del sector trabajador. ¿Qué responden ustedes a ese reclamo que hace de uno de los sindicatos? Muy buenas noches, Clara y Jorge. Bueno, efectivamente, lo que nosotros pretendemos en esta ley es equiparar los derechos, ¿verdad? Tanto del trabajador a 8 horas como el trabajador a tiempo parcial. La ley prevé y está claramente establecido que no se van a violar esos derechos, ¿verdad? El jornalero tiene una forma de trabajo diaria, ¿verdad? Está computado por hora proporcional. Los contratos salvaguardan absolutamente todos los derechos, ¿verdad? Nosotros fuimos muy prudentes y trabajamos conjuntamente con las centrales sindicales, con la CUT, con la CNT, con la CPT, para justamente salvar esto que la ciudadanía se preocupa, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mi contrato a tiempo completo? ¿Me van a cambiar obligatoriamente al tiempo parcial, ¿verdad? La respuesta es no. Esto está centrado más bien en dar esa oportunidad, como había mencionado el señor Cristian, ¿verdad? De aquellas personas que voluntariamente quieren optar por este tipo de contrato, ¿verdad? Voluntariamente acceden, ya sea porque están estudiando, ya sea porque están trabajando o porque tienen la opción de tener varios trabajos donde no pueden cumplir 8 horas justamente en un solo lugar. Nosotros hemos dialogado a través del Consejo Consultivo Tripartito, que es una instancia que está abierta, ¿verdad?, a todos los sectores, y ahí se han discutido técnicamente y no solamente de manera política este interés general, ¿verdad?, de poder otorgar la oportunidad a las personas de trabajar a tiempo parcial, y ha sido una discusión bastante enriquecedora, así como mencionó Víctor, ¿verdad?, porque el Consejo Tripartito es un órgano donde se debate, se discuten cuestiones de derecho, cuestiones laborales, y lo que se pretende al estar todos los sectores ahí es justamente velar por la seguridad y por los derechos de los trabajadores. Claudia. Me quiero hacer una consulta, no sé si a la directora o al representante de Capasu, una pregunta súper sencilla que nace a partir de una conversación que tengo con un compañero de trabajo, un camarógrafo. Me decía, pero ¿dónde se necesita una persona a tiempo parcial? ¿Dónde? En muchísimos ¿Cuáles lugares. serían los rubros? En prácticamente todo. Y te puedo decir, por ejemplo, una gran solución, una ama de casa que está con sus hijos a la mañana en el jardín, puede trabajar a la mañana mientras que sus hijos estén en el jardín y a la tarde está de vuelta en la casa. ¿Pero dónde? ¿Dónde yo busco un trabajo que me quiera solamente 3 horas? Hay muchísimas, y te cuento, por ejemplo, estando en una radio con Víctor justamente, llama a una señora propietaria de una boutique y dice,
Yo quiero contratar a la mañana una señora que trabaje en mi boutique y a la tarde otra porque necesito hacer un cambio entre los horarios y es la manera que yo puedo. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Usted lo puede hacer legalmente? No, no lo puede hacer legalmente. ¿Por qué? Porque hoy el Código Laboral no lo permite. Entonces, con esa ley, ella puede contratar a la mañana esta ama de casa durante las 4 horas y a la tarde otra. ¿Y qué va a ocurrir? El IPS en este caso encima va a percibir, en vez de que una persona trabaje 8 horas rígidas continuas, ella va a conseguir el aporte asegurado por la patronal de que va a tener como dos salarios completos aportados en este día, porque 2 personas van a trabajar en vez de una, y es formal y es legal. Te digo algo más, las MIPYMES, que son empresas donde normalmente trabaja el marido y la esposa en un negocio, tienen momentos de horas picos. Si es una zapatería, si es una venta de empanada, entonces ellos en este momento pueden contratar durante 4 horas, o sea, el tema es entre 16 a 32 horas por semana, mínimo a máximo bajo esa modalidad, y vos te puedes acomodar. Eso te abre las posibilidades de cubrir los picos de necesidades de quien sea, y realmente no hay limitación. Inclusive nosotros muchas veces hoy estamos contratando a las personas 10 horas y 12 horas, aunque le pagues todo lo que la ley te pide con las horas extra y los adicionales. Llega un límite, hay una calidad de vida que hoy está de por medio también, que nosotros tenemos que resguardar en la gente, y eso te permite una persona más que va a estar trabajando. Pero también el aporte que decía Mónica, fíjate que de vuelta al caso, por ejemplo, en el caso de mi hija que podría ser la que va a trabajar en esa boutique o podría ser que trabaja en alguna empresa mientras que estudia. Ella hoy está bajo mi paraguas en IPS resguardada. Ella estaría aportando también ya en IPS, y qué posibilidades de gasto para IPS va a tener ella teniendo 22 años. Ninguna. Vale decir, en vez de aumentar la cantidad de consultas, lo que va a aumentar la cantidad de recaudación y mejorar una planificación de parte también de ellos. O sea, acá realmente no hay ni cómo avivarse ni cómo perder. Es un ganar-ganar. A ver, Víctor, ¿querés decir algo? Sí, no, bueno, agregando un poquitito a lo que dijo Cristian también, por ejemplo, el tema del empleo doméstico, que fue discutido bastante, hoy día se contrata por días. Ya no se tiene ese empleo doméstico anterior de 24 horas al día y toda la semana. Qué sé yo, uno contrata 2 días a la semana y cosas por el estilo, y hoy van a entrar en la legalización mediante esta ley, si es que se aprueba así tal cual como la concebimos. Con respecto a tu pregunta, Jorge, que hiciste también del planteamiento de las 8 horas que se dijo, realmente hay que analizar. La reivindicación de las 8 horas deviene de una situación de un empleo de 14 a 16 horas por día. En Chicago, con todo lo que ya conocemos de la historia, lo que se consiguió es reducir a 8 horas. Esa fue la gran conquista. No es que un empleo parcial va a destruir, al contrario. Si ustedes conocen un poquitito, van a escuchar que los sindicatos europeos hoy día están firmando por 6 horas diarias de trabajo. Están reduciendo. ¿Por qué? Porque se necesita llegar al pleno empleo. Y no siempre la capacidad económica de un país permite la incorporación de toda la gente a trabajar. Y nuestro país especialmente necesita una mayor inserción laboral. Y una vez que se obtenga o se acerque a ese pleno empleo, automáticamente, ustedes saben, por la regla de la competencia, los ingresos y los beneficios van a ir subiendo por una situación real. No hay forma de malinterpretar eso, al contrario, ¿verdad? Y nosotros vimos de que esto va a posibilitar eso, acercarse justamente a que la gente se formalice y crezca el empleo decente y digno en nuestro país. Sí. Además, cuánta gente ya estará trabajando luego part-time en la oscuridad, ¿verdad? En esa informalidad que supera el 50%. Perdón, Clary, discúlpame, justamente ese tema quiero aclarar, porque ya me interpelaron eso. Realmente esto no es part-time. Ese es un tema que hay que aclarar. El empleo a tiempo partido, nosotros estamos en total desacuerdo y muchas veces hemos combatido. ¿Qué significa el empleo a tiempo partido? Contratarle a una persona, por ejemplo, de 7 a 11, darle un descanso de 2 o 3 horas y volver a exigirle que venga de 3 a 7. Entonces le tomás todo el día, prácticamente no le dejas descansar. Ese tipo de empleo nosotros no estamos de acuerdo, ¿verdad?
Esto no es exactamente tiempo partido, sino es tiempo parcial, ¿verdad? No completar las horas. ¿Y quién define el salario allí? ¿Si es mínimo por 3 horas o cómo es un acuerdo que llega ya el empleador con el trabajador? Es el salario mínimo legal vigente, dividido 26, dividido 8 por la cantidad de horas de trabajadas. Ese es el salario. ¿Sabes cuál es el temor que me planteó el otro día Bernardo Rojas? Vos, por ejemplo, trabajás en la radio 2 horas a la mañana y que tu empleador quiera aplicarte esta figura de esta... Y yo ya le contesto, la base son 16 horas semanales, ahí ya erró. O sea, ni siquiera, acá lo que hay que hacer lo siguiente, lo que ustedes ya dijeron y lo dijo Clary, nosotros estamos siempre tapando el sol con un dedo. La gente hoy está trabajando a lo que se le quiera dar porque no están en la formalidad. Basta. Nosotros necesitamos que la gente perciba lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a pedir que la gente sea formal? ¿Cómo vamos a ir contra la informalidad cuando no estamos cumpliendo siquiera a que ellos puedan satisfacer sus necesidades básicas con lo que está garantizado por ley? Esa gran informalidad que mencionó Víctor, ese gran desafío justamente, ese mercado laboral tremendo. Y yo te puedo decir, nosotros estamos abriendo 2, 3 supermercados en el interior y recibimos los currículum de la gente. Yo les voy a decir, ferreterías, comercios, autoservice, donde trabajan esas personas, están percibiendo 1.200.000, 800.000. Y yo les voy a decir que sean patriotas, que compren los productos en la formalidad, posiblemente ni el negocio que están comprando, están trabajando, están comprando, porque no le da. Entonces esto lo que garantiza es que la gente tenga lo que le corresponde y con la cobertura que le corresponde. Porque está el otro tema también. Hoy, toda esta gente que estaba diciendo Víctor, que están trabajando, como decía, en la oscuridad, no tienen ninguna seguridad. Yo les pregunto, ¿son compatriotas nuestras? De una u otra manera, vale decir, cuando tenga un problema, el Ministerio de Salud se tiene que ocupar. Claro. ¿Y el Ministerio de Salud de dónde sale la plata? ¿Cae del cielo o de van dónde? a hacer una carga en la vejez para todo el mundo, O sea, para ellos mismos, para sus hijos, si no están aportando al IPS. No hay con qué darle y sobre todo, insisto, no hay forma que vos le pidas a alguien tener una visión de futuro y que vos digas que vas a tener una vida mejor si vos no le das durante todo el proceso la dignidad. La dignidad que dijo la chica que estaba acá en el estudio, la dignidad de que vos puedas trabajar pero como un ser humano y con lo que por ley te corresponde mientras que estudias, y la dignidad que vos percibas después lo que te corresponde cuando estás en el ambiente laboral. Sin duda. Mónica. Sí, efectivamente, para aclarar un poquito, ¿verdad? No se puede establecer una medida de cálculo inferior al salario mínimo. Las horas deben ser calculadas en base al salario mínimo, como dice el señor Cristian, ¿verdad? También es importante aclarar lo que hoy ocurre con la figura del pluriempleo, ¿verdad? Porque hoy en día varias personas pueden estar trabajando en diferentes lugares, pero todos tienen que cotizar al IPS de manera proporcional. Pero ¿qué ocurre? Cotiza un solo empleador en la ocupación principal y el resto le tienen negro. ¿Por qué? Porque no pueden pagar proporcionalmente como esta ley establece, ¿verdad? Proporcionalmente a la remuneración. Lo que va a hacer esto es que si yo le pago a mi trabajador 700.000 guaraníes por trabajar 16 horas al mes, ¿verdad? Como mínimo, voy a poder cotizar ese monto, ¿verdad? Pero cubriendo el 100% de salud. Y si ese trabajador tuviera un segundo empleo, ese segundo empleo también va a ser el prorrateo. Exactamente, exactamente. Va a tener que cotizar también por el segundo empleo. Actualmente hoy solamente cotiza por el primer empleo y en el segundo y el tercero está en negro. Claro. Entonces están evadiendo a la seguridad social. Por eso están evadiendo. Puede ser superior a esos 129.000 que se maneja, mucho más. Sí. Claro, y es más, claro, acabo de venir a la casa de un compañero, Javier Moreno, que nos hizo ahí un chancho al Tatacuá de la Gran Flauta para venir acá bien nutrido. Podemos irnos después y continuar. Podemos irnos sin ningún problema. Y vos sabés que me estaba contando, por ejemplo, su hija. Su hija está trabajando hoy y está percibiendo 1.800.000 y está trabajando 7 horas en un lugar. Pero no tiene IPS y no existe, desde el punto de vista, no existe porque no es legal. Y aunque le pague 2 millones, no es legal porque no está cubriendo en su totalidad lo que debe de ser para que sea
empleo entero, como estaba diciendo Mónica, para que sea de las 8 horas. Y por otro lado, tampoco está dentro de la categoría porque todavía no existe. Entonces nosotros tenemos que flexibilizar, que es una palabra que hay que aprender y hay que moverse con las necesidades que tenemos en el mundo. Tampoco estamos inventando nada, esto se está haciendo en todos los países del mundo. Claro, esto por último, Mónica, pues ya está ahí nuestro compañero Salvador Ícar, esto ya está como para que va al Parlamento, ¿verdad? Pero hay un consenso aparentemente para que esto se apruebe. Sí, esto es importante también decir. El viernes pasado, el ministro Guillermo Sosa remitió el proyecto de ley a Presidencia de la República, ya con la firma de todo el Consejo Tripartito, con las actas, y probablemente en esta semana se esté enviando al Parlamento desde la Presidencia. Ah, qué bueno. Sí. Claudia, vos tenés el resultado de la encuesta, que es muy lo que dice la gente. Mucha diferencia. A favor, por supuesto, ¿verdad? A favor de la ley, creen que es necesaria en un 80% y en un 20% la gente dijo que no es necesaria. Bueno, eso es aplastante. A mí me prometieron que vamos a pasar el programa, el horario. Pero mira, Salvador Ícar ya me está mirando, quiere mostrar los goles. Viste, él también dice, metele nomás porque 80-20, hermano. Otro que trabaja part-time también. Sí, por hora. Una última cosa, Clary, para terminar. Víctor. Ustedes los periodistas conocen muy bien. Anteriormente el empleo era un empleo de por vida. Uno entraba a una empresa y terminaba su vida labor, se jubilaba ahí. Hoy día como mínimo una persona 7 a 8 empleos en su vida. ¿Eso es estadístico, Víctor? Estadístico. Y además, un último tema muy importante. El año que viene, la principal organización, que es la Organización Internacional del Trabajo, cumple 100 años. Su tema principal, el futuro del trabajo. Ustedes saben el cambio importante que se está dando en el mundo laboral. Ya en los tipos de empleo que hoy día estamos manejando, los que conocemos, van a cambiar radicalmente. La tecnología está variando totalmente y eso hace de que se vayan buscando también nuevas alternativas y esta es una de ellas. Muchas gracias. Última para que vean nomás. Y la gente mayor, que no puede soportar ya 8 horas, pero que nunca entraron en el sistema formal porque toda la vida estuvieron condenados a la informalidad. Hoy tienen la posibilidad de trabajar durante 4 horas por día en un lugar como sereno, como coayudante y llegar a tener una dignidad y tener un ingreso. Hoy salió en un diario de que el 60% de las personas mayores de 65 años no tienen ni pensión, ni jubilación, ni ingreso. Cristian, muchas gracias. Señores, muchas gracias. Claudia, nos vamos. Nos vamos. Ya viene Salvador Ícar, buenas noches.